temas, digo, para ir a lo que se votó ayer, ¿no? Nosotros obviamente desde el primer momento y la sesión que fracasó a fines del año pasado. Sí. Nos referimos a la moratoria previsional, ¿no? Porque había ahí casi 1 millón y pico de personas que están en situación... Se calcula 800.000 personas, otros dicen que es más de 1 millón de personas que están en edad de jubilarse o cerca de la edad de jubilarse, que no tienen los 30 años de aportes que te exige el sistema actual, y eso tiene que ver con la precarización del empleo, la informalidad. O sea, 9 de cada 10 mujeres no pueden jubilarse porque no tienen los 30 años, y 7 de cada 10... No por culpa de eso. Y no por culpa de esas personas que trabajaron toda su vida, pero con la informalidad laboral o periodos en los que estuvieron desempleados, digo, porque Argentina ha tenido muchas crisis, ¿no?, de aquel momento. Entonces, digo, hay un problema que hay que resolver. Nosotros tenemos muchas críticas con respecto a esta moratoria, aunque votamos a favor. Votaron a favor y dieron quórum, quórum, eso digamos, fue clave, porque el quórum lo necesitaban. Pero ustedes ya habían dado señas de que iban a acompañar. Por supuesto, pero lo que te quiero decir es que también sabemos que la jubilación mínima, que hoy es de indigencia, no se va a resolver con esta moratoria, sino que hay que encarar temas de fondo del sistema previsional, ¿no? Y ahí voy un poco a lo que pasó hoy con el discurso de Alberto Fernández, ¿no? Me parece que más allá del recurso de mostrar ejemplos concretos de personas, digo, ¿quién se puede sentir identificado o cuántas personas hoy se pueden sentir identificadas con el acceso a un crédito hipotecario, por ejemplo? ¿no? O sea, es cierto. Muy poco, es decir, quienes fueron estafados por los créditos UBA, que este gobierno dijo que iba a resolver ese tema, y nosotros estamos hace tiempo, ¿no?, acompañando el reclamo para que haya una solución, porque es una estafa a trabajadores. Ahora, vos tenés una realidad de casi 4 millones de familias en Argentina que sufren serios problemas habitacionales. Entonces, obviamente, si vos no tenés los recursos, porque tenés que pagarle deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no tomás medidas para que no se fuguen miles de millones de dólares, digamos, que se fugan de la Argentina, los grandes grupos empresarios, los bancos, etcétera, y no tenés recursos para la infraestructura en vivienda? Digo, que además podría generar empleo. Sí. Bueno, eso no tiene una resolución, además tener el problema de los alquileres, ¿no? Porque cada vez... carísimos. La verdad que te cuesta más poder pagar un alquiler. Es un comentario que uno con cualquier persona conocida, familiar, etcétera, a uno mismo, bueno, a mí también me pasa que te aumentan el alquiler, decir, bueno, me van a aumentar y pasa al 90% más de lo que con un proceso que tendríamos que tratar en profundidad algún día, que es la Airbnbización, digamos. Vamos a inventar un neologismo. Airbnb, saber lo que es alquilarle. Coincido con lo que ella estaba planteando al comienzo. Digo, tampoco hubo medidas, digo, más allá de que discutamos una conclusión de más de 3 años de gobierno, digo, de las promesas que hizo Alberto Fernández en la campaña electoral del 2019, estuvimos en el debate con él. Nosotros dijimos, si se paga esta deuda fraudulenta, se reconoce esta deuda que tomó el macrismo, ¿no?, que fue una verdadera estafa al pueblo argentino, bueno, no se va, eso va a ser en desmedro de las mayorías trabajadoras, va a ser con el hambre del pueblo. El Frente de Todos decía, no, vamos a equilibrar las dos cosas. Entonces, después, vamos a poner como prioridad a los últimos, a los sectores más vulnerables. Hubo una transferencia de ingresos bajo este gobierno de los sectores asalariados, de los sectores más empobrecidos, de 41.000 millones de dólares hacia los grandes grupos económicos. Entonces, a lo que voy con esto, digo, una redistribución del ingreso al revés de lo que se prometía, ¿no? Y la caída del salario, las jubilaciones. Frente a eso tampoco hay un anuncio, medidas que no sean las que se hacen venido planteando. Entonces, ¿vos qué viste en el discurso? Yo, varias cosas, un discurso largo hay varias cosas. Lo primero, lo que me pareció interesante rescatar fue coherencia, que digamos, es raro en este gobierno rescatar eso, pero hubo una coherencia que tiene que ver con la búsqueda de tocar esa fibra kirchnerista que decías vos, tratar de llegarle con lo impermeable que está el kirchnerismo para Alberto. Y por eso creo que el eje estuvo lo más importante, el recorte más importante fue lo de la Corte, porque con ese tema, vos fíjate que el kirchnerismo original, digamos, podría sintetizar sus grandes conflictos en campo, medios, justicia, ¿no? Sí. Algo parecido hizo Alberto, Vicentín Campo, Clarín con los medios y ahora con la justicia. Yo por eso no coincido con ella cuando decía que este fue no me parece que un tema haya sido un gobierno que enfrentó Este es un al manotazo campo. dado. Este fue bueno, pero Vicentín es campo.
Pero Vicentín fue un episodio de... fueron 5 minutos de anuncio y retrocedió, digamos. Claramente, pero Vicentín claramente fue un intento de marcar un rumbo de sintonía con el gobierno de Cristina. Yo más bien vi dólar soja 1 y 2 en el último tiempo. Bueno, esa amplitud es parte de la confusión de que uno no puede entender para qué lado está este gobierno. Lo de la moratoria, uno puede decir, bueno, clásico kirchnerista peronista, lo clasifica de ese lado. Después todo lo otro, el Fondo Monetario y demás, decís, ¿dónde juega? Esa es la dificultad que uno tiene. Pasa que es lo que... ¿Dónde juega Kirchner? Le pagó la deuda con el Fondo Monetario. Sí, está bien, pero este gobierno no la está pagando y está ajustando. Me parece que esa es la parte difícil de entender. Y me parece no la está pagando? Bueno, o la está pagando, pero a costa del ajuste, me parece, ¿no? Me parece que eso es la dificultad que tiene por ahí el votante kirchnerista, decir, no entiendo si este gobierno es de un lado o del otro, ¿no? Y ese es el problema, que de vuelta es político del gobierno, no puede marcar un rumbo. No, igual en eso te aclaro una cosa, digo, es verdad que el sector de la Cámpora se opuso al acuerdo con el Fondo Monetario a último momento, bueno, sacaron una declaración a las 4 de la mañana posterior a la votación. Nosotros hicimos muchas movilizaciones, lo enfrentamos, pero el presupuesto 2023, que es lo que pide el Fondo Monetario, lo votó todo, el frente de todos, con Juntos por el Cambio, digo, ¿no? Donde hay, por ejemplo, un ajuste en la seguridad social de 600.000 millones de pesos, que es lo mismo que le dieron a los sojeros con el dólar soja, ¿no? 1 y 2. Entonces, digo, ahí te marca, digamos, que hay un sendero que se comparte, que es lo que está aplicando Massa, que todos defienden, ¿no? Pero yo coincido con Leandro, que hay vectores distintos que chocan dentro de este gobierno. Digo, esa no hay incoherencia es un problema de rumbo. Pero volviendo, digamos, al discurso de hoy, me parece que intentar llegar a esa fibra kirchnerista para unificar hacia adentro, porque digo, esto de buscar un conflicto o un antagonismo con la Corte o con la justicia es intentar unificar hacia adentro. No tiene ningún otro objetivo, como decías, no va a resolverlo. O sea, no lo va a resolver a una. No tiene la intención de resolverlo. De ninguna manera. No, pero es lo que más los aglutina. Ahora, es lo que no trae y es lo que se buscó. El punto que yo te decía, coherencia. Coherencia, ¿por qué? Porque si vos ves otras partes, otros aspectos de su comunicación, por ejemplo en las redes, ves una misma sintonía, pero polarizando con Macri. Sí. Que vos decías, ¿por qué hoy no lo mencionó? Bueno, en redes sí, todo el tiempo. Vos ves los últimos spots de Alberto y todo el tiempo Macri. Sí. Ahí de vuelta está intentando encontrar un adversario en Macri para unificarse adentro. Ninguna de las dos le está resultando y yo creo que... Pero Leandro, a ver, el mayor problema que tiene el gobierno es con el gobierno mismo. Disculpa, creo que tanto el tema de la justicia, no hay ni un integrante del frente todismo que no esté de acuerdo y que no pensemos igual. Pero no es necesario el discurso para aglutinarnos. Vos decís, bueno, si lo plantea el presidente, nos aglutina. Ya estamos aglutinados en pos de ese tema, pero no es que estemos aglutinados, estamos convencidos. Y lo mismo, digamos, con respecto a Macri. O sea, no es que es necesario, como vos lo planteás, que el presidente lo diga en un discurso para aglutinarnos y convencernos. No, nosotros estamos convencidos previamente. Incluso previamente a hacer gobierno, ¿no? Claramente hay un sector, lo dijo Victoria Tolosa Paz, que le exige más resultados a Alberto Fernández en esa pelea con la justicia. Le dice, vos te peleás, pero es fútil todo, porque no conseguís ni aliviar la situación judicial de la vicepresidenta. Termina condenada. Como termina condenada. Termina condenada. Es una evidencia más clara. No se modifique el statu quo en la Corte Suprema. Lo que le exigen, más que retórico, es resultados. Y ahí la respuesta del albertismo, lo dijo el otro día Tolosa Paz, es... Bueno, yo le pedí a Mena que me dijera por dónde voy y no me dijo cuál era la forma. No trajo ninguna solución. Yo charlo mucho con Victoria y compartimos muchísimos diagnósticos, pero sobre todo compartimos una cultura del laburo y de la militancia y de que nuestros roles tienen que estar volcados a las herramientas que podamos acercar a la gente. Ahora, digo, esa impotencia, como vos lo marcabas hoy en el inicio, digamos, no está dada por una falta de voluntad, está dada porque las realidades políticas e institucionales marcan la imposibilidad. Y entonces, ¿por qué tanta severidad con el presidente? Sí, en definitiva, hay una impotencia que lo excede. Y porque claramente, digamos, a veces hay muchas cosas que se le cuestionan al presidente, que son responsabilidad del presidente, de sus ministros, pero hay otras que son responsabilidad. No voy a criticar al presidente, porque principalmente... Hasta que se apague la luz esa. No, yo estoy convencida que el frente de todo, y lo he dicho en estas últimas horas a partir del quiebre en el bloque y demás, yo estoy convencida que los frentes y los espacios políticos tenemos los lugares de debate y las interlocuciones
interlocuciones correspondientes para hacer las críticas. Yo tengo relación directa con casi todos los ministros, con Agustín Rossi, con los jefes de gabinete, con Mansura hasta hace unos meses. Entonces digo, nosotros tenemos los canales para criticar al presidente, a los ministros, por donde corresponde. Yo no estoy de acuerdo con los cuestionamientos a ninguno, desde el presidente hasta el último de los compañeros que hoy tienen una responsabilidad de gobierno en público. Ahora, a ver, la política también muchas veces es antipático decirlo, pero acá somos bastante antipáticos para decir las cosas. La política, hay veces que habla de la política y resuelve cosas de la política en público, no de la gente. Sí. El Frente de Todos tiene un problema con el Frente de Todos, que es histórico en el gobierno de Alberto Fernández. Nunca resolvió sus internas. Sí, no la va a resolver con un discurso del presidente. Está bien, sí va a aglutinar el... A ver, pero yo con eso coincido, digamos, y hay como una crítica antipolítica. No es que van al Congreso a resolver. Si ¿Vos creíste en algún momento del discurso de Alberto Fernández que Cristina le iba a dar la mano, le iba a abrazar? No, está bien, pero bueno, lo que digo es que si vos venís de 10 años de no crecer, venís de 40% de pobreza, sí, venís de la mitad de los chicos pobres, con empleo, ¿hay empleo en la Argentina? Sí, hay empleo muy precario. Sí. Digo, hay una mancha de aceite de descontento. Son dos cosas distintas. En ese contexto, que la política esté jugando a la interna de la política, es como doblemente antipático. Son dos cosas distintas, cierro con una idea, son dos cosas distintas. Jugando a la interna están todos. Sí. A ver, Larreta hoy dijo, es mi último año o sea... Correcto. Si no pareciera que la política resuelve sus cosas, se juntan en un cuartito 10 tipos y dicen, bueno, no digamos nada en público, peleémonos acá en un encerrado. Y además tenés algo que es que no hay liderazgos que ordenen, ni en Juntos por el Cambio, ni en el Frente de Todos, entonces hay un hormiguero. De nuevo, ya te dejo, Nicolás, pero digo, el Frente de Todos tiene un problema con su votante. O sea, su votante no se siente identificado con la gestión del gobierno. Entonces lo que digo es, vos resolvés los problemas paso a paso. O sea, si vos no tenés aglutinamiento, si el Frente de Todos no se aglutina políticamente, no tiene chance de solucionarle nada a nadie. El problema es marcarle un problema mayor en el futuro. Alberto hoy le marcó un problema mayor en el futuro. Que la justicia es, vótenme a mí y yo sigo peleando con la justicia. No, yo ahí discrepo, pero hay... No, yo también discrepo. Hay un discurso, o sea, no es el único problema mayor si llegan a ganar ellos. Interno, hay un discurso más para los propios en relación a lo de la justicia, categóricamente, digo. Y si se quiere del lado del peronismo, se puede ver como uno de los mejores discursos del peronismo, de Alberto, digamos, de la gestión, en ese sentido. Me trataron de loco al inicio cuando lo dije. De aglutinar a los sectores. Está bien, pero Alberto almorzaba con los miembros de la Corte que estaban ahí sentados al lado antes de ser y el peronismo con mayoría en el Senado los puso, los votó. Claro, están ahí porque los puso el peronismo a los jueces de la Corte. No nos engañemos, digamos. Todo el discurso de hoy también tiene mucho de no ir al fondo de la cuestión que nosotros planteamos. Bueno, a ver, el sistema judicial, ¿cómo hace para modificar esto? Bueno, los jueces tienen que ser electos por el voto directo, no tienen que ser privilegiados como son actualmente, tienen que cobrar lo mismo que cobra cualquier laburante, tienen que ser revocables, o sea, ir a fondo, digamos, porque si no es... A ver, no queremos esta corte, que Cambiemos la defendía y la defiende con uñas y dientes, porque los ven como propios, porque lo son en gran parte. Hoy pasó eso. Se fue mal Macri con esta corte. Claro, entonces digo... Se arrepintió de haber nombrado a Rosati. Sí, pero yo creo que escribió en un libro, nada. Hay muchas cosas... Qué bueno, primero quiso nombrar un juez por la red y después se arrepintió. Pero digo, se ve bastante los vínculos con los empresarios. De Rosenkrantz no se arrepintió. No, claro. Me parece que hay un vínculo claro. Ahora, no nos engañemos que del otro lado son los que lo nombraron. Incluso fue ministro del gobierno. Rosati fue ministro de Justicia. Claro, de Néstor Kirchner. Entonces, digo, ahí hay un punto. Ahora, después, ¿por qué la interna del Frente de Todos? Y tiene que ver con la otra parte del discurso, que fue un discurso descriptivo, etcétera, donde realmente no llega a aquellos sectores que están desencantados porque pensaban realmente dejar atrás el ajuste de Macri y sin embargo eso no pasó. Entonces, por eso yo te decía, no hay medidas para resolver eso. Para la gente en general. No, por eso, para un grupo muy chico. Yo digo, la gente yo creo que el espacio público es para llevar internas también. No creo que la interna se soluciona en un espacio privado dialogando. Me parece que el ámbito público puede ser un espacio de internismo. Sí, y me parece que Alberto está intentando eso. Sí, ya que por privado no puedo, la mesa ahora la pregunta la llevo al público. Interno o no interno, digamos, el tema es que no hay medidas claras. Recién vos mencionaba el tema del empleo que se generó. Bueno, un empleo informal y cada vez tenés que tener trabajar más horas o tener más empleos porque no llegás a fin de mes. No coincido con eso, digamos. No hay medidas claras. O sea, 1 hora y media expresó la cantidad de medidas y políticas públicas que marcaron el rumbo de este gobierno y que generaron impacto positivo en nuestra sociedad.
El problema es que no es creíble. No es que no es creíble. No, a ver, vos podés creerlo o no. Hay datos que son realidades. Cuando vos escuchás a Alberto Fernández decir que los docentes están preocupados porque van a pagar impuestos a las ganancias... Los indicadores del aumento de jubilaciones fueron los únicos negativos. Lo demás, el salario de los sectores informales de trabajadores cayó con este gobierno, claramente. Bien. O sea, no hay ninguna duda. Y además hay un malestar enorme porque cada vez tenés que trabajar más horas. De acuerdo con vos, tenés que tener más trabajo. Ahora digo una cosa sobre la interna. Ahora, no lo negamos nosotros a eso, ¿eh? Yo empecé diciendo, tenemos un problema de poder adquisitivo, redistribución de la riqueza. Nada más. O sea, no lo negamos. Podemos decir, quizás no fueron suficientes las medidas para resolver ese problema. Pero de ahí no estoy de acuerdo en decir, no se tomaron ninguna medida, cuando en realidad... hay datos concretos. ¿Le puedes creer o no al presidente? Bueno, ahora, los datos son reales. Hoy lo que informó es el informe anual del Estado de la Nación. Y en el informe... véanlo y está... pero hay un recorte de la realidad, porque si vos no decís cómo se... No sé si un recorte de la realidad, pero lo que más le duele a la gente no está bien. Lo dijo la propia Cristina Kirchner, dijo, vacían el Banco Central. A ver, pero ¿por qué es la fuga de capitales? No hacen nada el gobierno frente a eso. Sí. Se van los dólares de Argentina, no hay nada. Vicentín... Pero lo dijo hoy el presidente, las medidas cautelares. ¿Cómo fue el negocio de las medidas cautelares para autorizar las importaciones y autorizar las exportaciones? Entonces, volver al punto, ¿es responsabilidad del presidente? Son medidas que, y las leyes están y la metodología están. Y el Poder Judicial es cómplice no solamente en eso, con las medidas cautelares para que esa fuga se produzca. En el gobierno vos no tomás medidas fuertes, digamos, claras, que vos decís, bueno, a ver, está el problema de la inflación. Primero, el salario mínimo tiene que cubrir el costo de la canasta familiar. Lo mismo tiene que pasar con las jubilaciones. Para eso tenés que tomar medidas contra los grandes grupos empresarios. Y lo tenés que hacer. ¿Tenés recursos en la Argentina? Porque dicen, no, en Argentina no hay dólares. ¿Tenés recursos? Bueno, si vas a pagar la deuda. Espalda política si vas a pagar la deuda. Bueno, el tema de la espalda... Vamos al tema de la espalda política. Pero pará, después tengo un corte. Vamos. Sí, bancame un cachito, después la seguimos. Se calentó la mesa. Vamos adelante, salgamos de acá. Nicolás del Caño, hablábamos del tema Corte Suprema de Justicia. ¿Vos qué ves ahí en el gobierno? ¿Ves impotencia? ¿Ves algo más? ¿Qué posibilidad real hay de hacer una modificación más integral de la justicia federal, sobre todo? No, por eso, lo que comentaba recién, yo lo que veo es que no hay el reclamo más bien de Alberto Fernández, una corte que sea más afín a los gobernadores del peronismo, digamos, ¿no? Entonces, si no vamos a una cuestión de cómo es este sistema que define a los jueces en función de las componentes de los partidos políticos y que no hay una elección directa, no hay una justicia donde inclusive hay ¿Qué modelo? ¿Cuál sería un país que vos decís acá? Hay muchos países, por ejemplo, que tienen los juicios por jurado, inclusive en Argentina en muchas provincias existen, ¿no? Sí. La semana pasada tuvimos un invitado hablando de juicios por jurado. Que no cambia demasiado donde puede haber una mirada, donde puede haber una mirada popular, bueno, quizás puede haber casos a estudiar, digo, ¿no? Pero hay una mirada popular. Acá es como, esa gente es la que decide absolutamente todo, ¿no? Absolutamente, e inclusive tienen la potestad de declarar inconstitucional una ley que sale del Congreso. Es decir, si el Congreso, que no suele suceder, vota una ley favorable al pueblo, los grandes grupos económicos... ¿Cómo que no suele suceder? No suele suceder. Digo, la mayoría de las leyes que salen del Congreso... Ayer votamos una ley beneficiaria. No, pero digo, las leyes que se votan. La digitalización por ejemplo, también lo que es... Todas las leyes que hemos votado son beneficiarias. Yo soy diputada nacional hace 4 años. A lo que voy es lo siguiente. Y me siento orgullosa de que ninguna de las leyes que yo he votado han afectado negativamente a nadie. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario, el presupuesto 2023, los ajustes que se están llevando adelante... El Fondo Monetario, digamos. No aprobado lo del Fondo Monetario y te puedo asegurar que era peor de perjudicial para nada. Pero a lo que yo voy es lo siguiente, la Corte Suprema tiene la potestad de declarar inconstitucional una ley, ¿no? Sí. Que votan los diputados, que por lo menos fuimos votados por el pueblo, digamos, ¿no? Ellos no lo votan más que las componentes de los partidos. Bien. Entonces hay que ir a fondo con eso, digamos. Nosotros estamos en desacuerdo con el sistema en conjunto, ¿no? Bien, Leandro, vos tocabas un punto interesante recién, el tema de la credibilidad. Decía, hay cosas que dice el gobierno, que enumera éxitos de gestión, que son reales, pero ya no es creíble, entonces punto y aparte. Es un problema eso también. Sí, de hecho, al inicio hablaban de esta técnica de contar historias, que es bastante conocida en comunicación, storytelling, en Estados Unidos y más.
está súper probado su efectividad, pues se basa en emociones, en sintetizar una cuestión muy compleja en un rostro, en una historia de vida y poder transmitir una historia así. El problema de la efectividad de esa técnica es que el emisor sea creíble. El problema acá no es que la técnica falla el emisor. Si vos me das un martillo y me pedís que te arregle la pared, no te la voy a arreglar porque yo no sé arreglarla. Entonces acá el problema es la comunicación de Alberto como comunicador. Sí. Entonces, vos fíjate que en el mismo, hoy a la mañana, Larreta hizo lo mismo, contó un par de historias y yo creo que funciona un poco mejor, se lo nota un poco más creíble, o por lo menos tiene menos grado de exposición y de agotamiento en esa credibilidad. Pero Alberto te cuenta cualquier historia o cualquier número, yo puedo coincidir, vos lo ves en la planilla y el número está. Sí. Y agarrás 10 datos de la economía y por ahí son buenos datos. ¿Pero por qué llegó a ese? Lo ve como malo? Bueno, ¿por qué? Bueno, un desgaste de 4 años de no poder, no sé, en criollo meter un gol y vender ese gol. No, porque vos fíjate que si vos tenés que sintetizar tus 4 años de gobierno en 3 medidas que fueron las que marcaron el rumbo de tu gobierno, hoy no lo hizo. Sí. Yo no las escuché. Lo que pasa es que fueron las 3 lo que pasa que Leandro, del gobierno. Pero espera, tiene casi 100% de inflación. O sea, si vos a la gente le pones 10 indicadores que dan bárbaro y la inflación le está comiendo el bolsillo, olvídate. O sea, eso no es la credibilidad. Tenía un problema similar con la economía y sin embargo te vendía la apertura al mundo. No, pero eso no se lo creyó ni él. Sí, tal cual. Él y los vecinos de él. Y eso figuraba como... Perdió por 20 puntos la elección, Leandro. Mira, yo te voy a dar... Sacó 40. Después de 4 años de gobierno sacó 40. Y cuando sacó 40 perdió por 10. No, 40-48 perdió. Bueno, Está bien, pero después 4 años de gobierno... ¿Cuál fue la última? Está bien, yo insisto. A ver, pero eso porque el PRO tiene un volumen de gente muy importante. Bueno, lo que digo es... tuya, yo creo que tiene un volumen de gente es porque hay un país que está agrietado, digamos. La izquierda no crece porque hoy sí que a Macri lo votó la gente porque abrió el país al mundo, cosa que luego es real. Yo coincido con Nicolás en esto de cambiar el sistema y que realmente sea más participativo para otros actores políticos. Y en eso hay que trabajar para que estos 40 años de democracia empecemos a trabajar en lo cualitativo de esta democracia. Tiene que ver con el control de los poderes del Estado, con la independencia y el funcionamiento más real, digamos, en términos de lo deseable y de lo que establece nuestra Constitución, y mucho más popular en términos de que las representatividades en cualquiera de los poderes del Estado y en cualquiera de los estamentos tengamos las herramientas para que de verdad la gente pueda elegir mejor, y para elegir mejor tiene que haber más opciones, y para que haya más opciones hay que plantearse un montón de cosas como democracia. Ahora, no coincido con vos en términos de que si es creíble o no es creíble, es subjetivo. A ver, si la gente a mí me cree o no, muchas veces es subjetivo. El voto es subjetivo. Bueno, ahora, no puedes negar, no podemos negar desde el punto de vista de los datos, más allá de que sea creíble o no el emisor. Igualmente yo no le creo absolutamente nada a Larreta, digamos. A Larreta no le creo, no puedo decir, a Larreta es más creíble que Alberto y la verdad que no. Pongámoslo en términos comparativos. ¿Sabés para qué? Por el tema de la grieta, digamos, que hay nada más. Ahora, un dato nada más. Se hicieron 4.000 kilómetros de cañerías para el abastecimiento del agua en AISA. Está bien, Carolina, pero si vos tenés 100% de inflación... todos los años desde que se creó AISA no hubo este nivel de inversión. Está bien, pero si vos tenés 100% de inflación... soluciones concretas para personas concretas. Te pongo un ejemplo, para ir a la cuestión de fondo. Mirá lo que está pasando en Perú, ¿no? O sea, en Perú hay un golpe parlamentario basado ahora en las fuerzas militares, en las fuerzas policiales. Las movilizaciones que se están desarrollando son movilizaciones que plantean una asamblea constituyente. ¿Para qué? O sea, que se vaya el gobierno golpista, obviamente, y para discutir de todo, discutir la constitución fujimorista del 93 y discutir todo, es decir, quiénes son los que tienen el poder, por qué la enorme desigualdad, la enorme pobreza, la informalidad del 70%. Bueno, los liberales tienen ese modelo, o el chileno, ¿no? Que dicho sea de paso, las AFP, que son como las el sistema privado de jubilaciones, fue uno de los motores de la rebelión chilena del 2019, porque los jubilados se suicidaban diciendo no quiero ser una carga para mis hijos, porque la jubilación que cobraban era una miseria, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, digo, la fuerza, ¿no? La fuerza para cambiar de raíz, de fondo, esta situación donde vos puedas realmente ir en contra de los intereses de los grandes grupos empresarios, los grandes monopolios, etcétera, es la fuerza del pueblo trabajador, de las grandes mayorías. Nosotros apostamos a eso, es decir, para que se pueda discutir a fondo, para que se puedan tomar medidas, porque si no, es como decían recién, la inflación del 100%.
¿no? Pero porque siempre los liberales te dicen, no, el aumento de los salarios, de las jubilaciones, es lo que genera la inflación. Bueno, los últimos 5 años no pueden demostrar eso porque hay caída de jubilaciones, caída de salarios, y sin embargo, la inflación se multiplicó porque ¿qué es lo que lo motorizó? ¿Qué motorizó ese aumento de la inflación? El aumento de rentabilidad empresaria. Si vos medís, a mí los datos me parece que está buenísimo, pero ¿cómo aumentó la rentabilidad empresaria? Si se pudiesen traducir en los votos, vos no hubiese sacado 2 puntos en 2019 y ustedes no estarían por perder el gobierno, digamos. Me parece que por ahí. Estar por perder el gobierno. Si vos tenés una bola de cristal, te tiraron el tarot, o sea... Vos decís que el frente... No lo conozco, no lo acabo de conocer. ¿Alguien cree que va a ganar el gobierno? ¿El frente de todos es competitivo? Por supuesto que sí. Nosotros creo que tenemos una composición. ¿Con qué candidato, Carolina? Candidata. Varios tenemos, por suerte, así como Juntos por el Cambio tiene varios y están disputando a ver cuál es el mejor candidato. Por ejemplo, Juan Grabois. También. Juan Grabois. Desde Sergio Massa, el presidente, Cristina, que ojalá se encamine, digamos, esto, porque la verdad que es también otra de las expectativas que tiene el electorado del Frente Todismo, digamos, que vos también conocés. Que vos lo tenés que decir, pero la verdad es que no se ve ningún escenario. No es que no lo tengo Ahora, que Leandro, decir. espérate, una pregunta O sea, sobre a eso. ver, la expectativa de poder y la construcción de un proyecto en la Argentina, y para todos los que somos militantes y dirigentes políticos, si no creemos que vamos a ganar y si no creemos que, aún con la autocrítica que hacemos para adentro, que hay errores, por supuesto, cuando gobernás, hay condicionamientos que no te permiten hacer lo que desearíamos, ¿sí? Si no creemos que vamos a ganar, ¿qué tenemos que hacer? No, la fe es muy importante. No, Ahora, no es una cuestión Leandro, de fe, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de convicción y es una cuestión de construcción de liderazgos, que nosotros los tenemos a esos liderazgos muy consolidados. Sí, espera, yo vengo sosteniendo hace tiempo, desde el mediado del año pasado, después algunos me fueron dando la razón, que el Frente de Todos es competitivo, pues el país está partido en 2 partes. Es bastante sencillo el análisis, ni siquiera te digo de resultado económico favorable ni nada. Si lo que dicen las encuestas, de hecho hoy hay una nota en Clarín sobre una encuesta en la provincia de Buenos Aires que le da a Cristina como la candidata más votada. Si los números que todas las encuestas dicen de Kicillof son los números reales, yo lo pongo en duda porque la encuesta le pega menos que el servicio meteorológico, pero digo, si fuera así, tiene el Frente de Todos una chance de ser, no competitivo, muy competitivo. ¿Por qué no? Digamos, porque la pregunta es ¿por qué no? Yo digo alguna cosa y le contesto lo que dijo él. ¿Vos decís que no quiere ser candidato a gobernador? No, vos estás diciendo presidente. No, gobernador. Ah, gobernador. Sí, digo, yo estaba hablando de la presidencia, no de la gobernación. Pero ponele la presidencia. Me parece que él no, digamos, lo que yo... Y si es candidato a la presidencia, está bien, pero si es candidato a la presidencia... Yo no estoy tan seguro que él pueda. Pero más allá de las candidaturas, Leandro, digo, ¿no hay 2 sensibilidades fuertes en la Argentina? Una más vinculada a Juntos por el Cambio, otra que te ponen en un piso de competitividad. Yo tendría cuidado con apostar necesariamente a la polarización porque, digamos, desde hace 3 años vos estás viendo que claramente hay un fenómeno que se está desgastando esa polarización. Pero ya esos votos ¿A dónde ves que se está desgastando? Si seguimos por partido la mitad y la mitad. 40-40 y un poquito en el medio. No es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno internacional, ¿no? En Brasil pasó lo mismo. A ver, cuando vos decías recién, nosotros la elección del 2019, obviamente sufrimos la polarización. ¿Vos decís que no va a haber balotaje? No, yo no digo, no tengo la bola de cristal, como dijo ella, pero lo que me parece es que vos tenés claramente un tercer sector que está surgiendo por el descontento que generan los otros dos. Vos decís que el fenómeno de Milei va a sacar 15, 20 puntos. Digo que hay una polarización que puede haberse gastado. Es y probable, pero ahí vos tenés que gran parte es por el descontento. Pero que no hay una adhesión a las ideas liberales de esa... no, lo ven como la revolución. Lo que no pueden ver ustedes lo ven en Milei. No, es lo mismo. No, revolución no, digo, obviamente no ven revolución. Ven una forma... Se volvió de derecha la revolución. La rebelión. Bueno, la rebelión. Es medio polémica esa idea, es medio rara esa idea, pero bueno. Eso. Lo que te quiero decir es que ven, digamos, una forma de expresar el descontento, pero, digamos, vos hablás un poco de cuáles son las ideas de Milei y rápidamente un gobierno de Milei no duraría ni 2 minutos. Pero lo que te dice Leandro es cierto, digamos. El descontento no se está canalizando a través de la fuerza de izquierda. No, yo lo que te estoy diciendo es eso porque en el 2021, que es la parte que yo te quería comentar, porque si no, digamos, vemos una parte de la película. En el 2021, yo encabecé la lista del Frente Izquierda en la provincia de Buenos Aires, que sacó el 7% de los votos, 600.000 votos. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que nos respeta, que comparte muchas de nuestras ideas, en el 2019 sufrimos la polarización. Se apostó hacia un mal menor, ¿no? Con la idea, bueno, el menos malo. Ahora nosotros decimos, mirá dónde nos lleva esto.
a que se siguen profundizando los mismos problemas estructurales. Entonces, obviamente, una fuerza de izquierda socialista, anticapitalista como la nuestra, va a crecer en función de un proceso de movilizaciones, de organización, de liberación del conjunto del pueblo trabajador y de cuestionamiento del conjunto del sistema. Obviamente, hoy hay luchas, hay importantes peleas, procesos de organización. ¿Vos decís que este año se supera el 2%? No, yo te digo que nosotros obviamente que vamos a tener una elección, yo creo importante, yo creo que es importante la elección que va a hacer el Frente de Izquierda. Fíjate que las encuestas, te digo para que vos lo tengas en cuenta. Apostemos. Las encuestas que había en marzo del 2021 al Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires, en la capital que sacamos el 8% de los votos, o en Jujuy que sacamos el 25%, bueno, nos daban el 0, algo del 1%, digamos, ¿no? Entonces, digo, para ver realmente que después esas encuestas no se comprobaron. Digo. Ahora, yo no te digo que nosotros no podemos sufrir la polarización. Lo que te digo es justamente que nosotros tenemos que plantear a todo un sector del pueblo trabajador que esa no es la salida, digamos, ¿no? No es la salida. La salida está en construir una alternativa distinta. Si no, siempre vas a estar en las dos fuerzas mayoritarias que son las que gobernaron y nos trajeron hasta acá. Lo de los liberales, bueno, puede ser alguna elección. Ahora, que puedan tener realmente una adhesión a esas ideas, digamos, de privatizar la salud, la educación, que no haya jubilado, etcétera, o dolarizar la economía, por ejemplo, sin dólares, digamos, me parece... Hay un sector de voto más ideológico, pero después hay la mayoría para rayo del descontento, claramente. Me parece que es descontento. Pero la seguimos después del corte. Antes, Nicolás del Caño, tenemos una especie de carpetazo, que esto es culpa de Brian, nuestro productor. Vamos a verlo, tuvimos un invitado ayer, se llama Jesús Escobar, precandidato a presidente, además diputado provincial por la provincia de Neuquén. Sí. Decía lo siguiente, a ver, a nivel nacional, ¿cómo están las conversaciones con el Frente de Izquierda que ustedes hasta ahora no integran? Hubo conversaciones, posibilidades, pero por ahora están afuera. Fuiste testigo. Sí. Entonces, desde ese momento digo, con la izquierda aburrida no voy a ningún lado. Hace 100 años que dicen lo mismo, que ¿Quién es la izquierda aburrida? Altamira, Del Caño, son aburridos. Vos le decís, ¿cuál es la salida para Argentina? La revolución proletaria. ¿Qué es eso? Sí. Es una buena pregunta. Mira, te voy a decir algo. Parece divertido Cornejo, que ellos están en el gobierno de Cornejo de Mendoza, y me parece divertido Urtubey, al que apoyaron, así que bueno. No hay mucho para decir, digamos. Bien, respuesta. Estuvo bien el cierre, contundente. Estuvo bien, se lo tomó con humor. Vamos un corte breve, ya venimos. Si estuvimos de acuerdo en todo el debate previo de que el mayor problema que hoy tiene nuestro gobierno y la Argentina es el económico, y dentro del problema económico es la inflación y el endeudamiento, creo que no hay nadie mejor que Sergio para poder encaminar soluciones hacia eso. Sobrecumplió las metas con el fondo, ¿no? Sobrecumplió las metas con el fondo, digamos, para encarar el endeudamiento es efectivo, digamos, porque paga la deuda, y el Fondo Monetario nosotros como gobierno, primero como construcción ideológica, hay que decir claramente, como construcción ideológica, si hay un partido político que ideológicamente siempre bregó por la independencia económica para tener soberanía política, fue el peronismo. Metodológicamente lo pudo hacer más de una oportunidad. Sí, y metodológicamente tenemos los laureles de Néstor de haber resuelto el problema, sacado el Fondo Monetario y literalmente... pero más allá de eso, que es un debate, esto digamos, es una cuestión de que entramos a un gobierno que ya estaba endeudado, y si querés entremos a ver cómo se endeudó y cómo se la fugaron y cómo la lavaron y cómo el macrismo y el creíble Rodríguez Larreta formó parte de eso. Por eso, el camino por el que optaron ustedes fue pagar eso, y que eso tiene un costo que lo paga el pueblo trabajador, digo, ¿no? Entonces, el presupuesto 2023, digo, Massa es verdad, los vínculos, porque logró que vote el Frente, Juntos por el Cambio, le vote el acuerdo con el fondo, que le vote el presupuesto 2023, o sea, creo que, y Máximo Kirchner con esa postura de no ir, Moisés me la digo, más allá de especulaciones sobre cuestiones individuales, personales, digo, enojo, esto que el otro, ¿no? Digo, hay una postura de, como se está haciendo este ajuste, por un lado, la cámpora y el sector del kirchnerismo banca a Massa, ¿no? Todos los sectores del Frente de Todos bancan el ajuste que está llevando adelante, pero trata de separarse, ¿no? Y de mantener algunas críticas para contener justamente todos estos sectores que en el 2021 votaron a la izquierda o se abstuvieron, que son muchos sectores que se abstuvieron. Digo, a ver, nosotros sacamos el 10% en La Matanza, en Merlo, en Moreno, en José Cepaz, que son bastiones del peronismo. Entonces, digo, ahí hay un sector importante
que está descontento. Por eso yo creo que Máximo Kirchner, digamos, trata de... Se preserva, de contener ese descontento. Creo que no lo logra, o por lo menos hasta ahora no lo logró, porque vos señalabas el problema de la inflación, o sea, la economía, el problema del día a día, de cómo trabajás, etcétera, y que el gobierno prometió cosas en la elección. Había una expectativa de un sector, y eso no se llevó a cabo. Nos estamos yendo, Leandro.